Historia completa del Islam, desde sus orígenes hasta la actualidad. El Islam es una de las religiones más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo, con aproximadamente 1.9 mil millones de creyentes, conocidos como musulmanes, que representan alrededor del 24% de la población mundial. Nacido en la península arábiga en el siglo VII, el Islam ha ejercido una enorme influencia cultural, política y espiritual en diversas civilizaciones y continúa siendo una religión global que sigue vigente en la actualidad. Los orígenes del Islam, el profeta Mahoma. La historia del Islam comienza con la figura del profeta Mahoma, en árabe, Muhammad, quien nació en la Meca, en la península arábiga, alrededor del año 570 después de Cristo. La sociedad en la que creció era politeísta, con tribus árabes que adoraban a múltiples dioses y deidades locales. Mahoma, conocido por su integridad y sinceridad, se convirtió en un comerciante respetado. A la edad de 40 años, Mahoma comenzó a recibir revelaciones del arcángel Gabriel, Jibril en árabe, mientras meditaba en la cueva de Hira, cerca de la Meca. Estas revelaciones fueron recopiladas más tarde en el Corán, el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios, Alá, revelada directamente a Mahoma, quien es considerado el último profeta en una larga cadena de profetas que incluye a figuras como Moisés, Abraham y Jesús. El mensaje de Mahoma y la expansión del Islam. Predicación en la Meca y la persecución. Inicialmente, Mahoma predicó el monoteísmo en la Meca, invitando a las personas a abandonar la idolatría y a adorar a un solo Dios. Este mensaje era radical en una sociedad que dependía de las actividades religiosas y comerciales en torno a la Kaaba, un santuario que albergaba ídolos de varios dioses. Debido a la oposición de las élites de la Meca, Mahoma y sus seguidores enfrentaron persecución, lo que eventualmente los llevó a emigrar a Medina en el año 622 después de Cristo. Este evento, conocido como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. Consolidación en Medina y regreso a la Meca. En Medina, Mahoma consolidó una comunidad de creyentes y un Estado islámico incipiente. Estableció alianzas y desarrolló una serie de leyes y principios éticos para guiar la vida de la comunidad. En el año 630, después de varios conflictos con las tribus de la Meca, Mahoma regresó y tomó control de la ciudad, limpiando la Kaaba de ídolos y estableciéndola como el centro de la adoración monoteísta. Poco después, el Islam comenzó a extenderse rápidamente por la península arábiga. El Islam después de Mahoma, los califatos y la expansión. Los califas bien guiados, Rashidun. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, la comunidad musulmana enfrentó la cuestión de su sucesión. Abu Bakr, amigo cercano y suegro de Mahoma, fue elegido como el primer califa, sucesor, iniciando un periodo de expansión y consolidación conocido como el Califato Rashidun. 632 a 661. Durante este tiempo, el Islam se expandió más allá de la península arábiga, llegando a partes de Persia, Siria, Palestina y Egipto. El Califato Omeya y Abasí. Con el tiempo, la expansión continuó bajo los califatos Omeya, 661 a 750, y Abasí, 750 a 1258. Dos dinastías que llevaron el Islam a vastas regiones del norte de África, el sur de Europa y Asia. Los omeyas establecieron la capital en Damasco y promovieron la construcción de mezquitas y centros de enseñanza. Durante la dinastía Abasí, cuya capital fue Bagdad, el Islam floreció cultural y científicamente, dando lugar a una edad de oro en la que se desarrollaron avances en matemáticas, medicina, filosofía, astronomía y literatura. La división entre sunismo y chiismo. Una de las principales divisiones en el Islam ocurrió poco después de la muerte de Mahoma y giraba en torno a la cuestión de la sucesión. Los musulmanes que apoyaban a Ali, primo y yerno de Mahoma, como líder legítimo de la comunidad se convirtieron en los chiitas, shia en árabe, mientras que la mayoría que apoyaba la elección de líderes se convirtieron en sunitas, sunní. Hoy, el sunismo y el chiismo son las dos ramas principales del Islam, siendo el sunismo la rama mayoritaria. El Islam en la Edad Media, ciencia, filosofía y cultura. Durante la Edad Media, el mundo islámico fue uno de los principales centros de conocimiento y cultura.
Los musulmanes contribuyeron significativamente en campos como la filosofía, la medicina, la matemática y la astronomía. Filósofos como Al-Farabi, Avicena, Ibn Sina y Averroes, Ibn Rushd, fueron influyentes no solo en el Islam, sino también en el pensamiento europeo. Bagdad, Córdoba y El Cairo se convirtieron en ciudades emblemáticas de la civilización islámica, con bibliotecas, universidades y mezquitas que atraían a estudiantes y eruditos de todo el mundo. El Islam en la era moderna, colonialismo y reformas. El declive de los imperios islámicos. A partir del siglo XV, los grandes imperios islámicos, como el Imperio Otomano, el Imperio Safávida en Persia y el Imperio Mogol en India, dominaron partes de Asia, África y Europa. Sin embargo, con el advenimiento del colonialismo europeo en el siglo XIX, muchos países islámicos cayeron bajo el dominio colonial, lo que tuvo un impacto profundo en la estructura política, económica y social del mundo musulmán. Reformas y movimientos de independencia. A medida que los países islámicos recuperaron su independencia en el siglo XX, surgieron movimientos de reforma que buscaban adaptar el Islam a la modernidad y abordar cuestiones de identidad, justicia social y progreso. Países como Egipto, Arabia Saudita e Irán experimentaron transformaciones significativas en la forma en que el Islam interactuaba con la política y la sociedad. El Renacimiento islámico y el fundamentalismo. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, un resurgimiento religioso conocido como el Renacimiento islámico llevó a muchos musulmanes a redescubrir y reafirmar su fe. Sin embargo, en algunas áreas, surgieron interpretaciones más estrictas y fundamentalistas que buscaban aplicar la ley islámica de manera rigurosa. Algunos de estos movimientos también están vinculados al extremismo, aunque es importante señalar que la gran mayoría de los musulmanes practican una forma pacífica y moderada de su religión. El Islam en la actualidad. Hoy en día, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, con cerca de 1.9 mil millones de seguidores en casi todos los continentes. Su práctica y expresión varían ampliamente, reflejando la diversidad cultural de sus adherentes. Hay países de mayoría musulmana en el Medio Oriente, Asia del Sur, el Sudeste Asiático y África, y grandes comunidades musulmanas en Europa y América del Norte. El Islam contemporáneo abarca una gran diversidad de tradiciones y culturas. Existen diferentes corrientes dentro de las dos ramas principales, el sunismo y el chiismo, y también movimientos como el sufismo, una corriente mística, así como varias escuelas de jurisprudencia islámica. En la actualidad, muchos musulmanes participan activamente en diálogos interreligiosos y promueven el entendimiento mutuo con otras religiones, trabajando por la paz y la justicia social. Principales creencias y prácticas islámicas. El Islam se basa en 5 pilares fundamentales que son prácticas esenciales para todos los musulmanes. La profesión de fe, Shahada no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Este es el pilar más importante y resume la creencia en el monoteísmo y en la profecía de Mahoma. La oración, Salat los musulmanes deben rezar 5 veces al día en dirección a la Meca.